Y bueno, en las articulaciones, en cuanto a su definición, vamos a ver que van a ser un punto de contacto entre dos huesos, o entre un hueso y un cartílago, o entre cartílago y cartílago, o entre un hueso y un diente, ¿sí? Entonces, estas articulaciones van a estar compuestas por tejido conectivo, por lo general flexible, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de las articulaciones? Pues más o menos, o lo que se pretende es cierto grado de movilidad. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas que no van a tener esta movilidad, ¿sí? Realmente son casi, pareciera un solo hueso, ¿no? O una sola parte de nuestro cuerpo, ya no se va a mover. Eh, y tenemos que la artrología va a ser la ciencia que va a estar estudiando las articulaciones. Las articulaciones más conocidas, seguramente, o que ustedes ya ubican, quizás son, por ejemplo, la de la rodilla, ¿sí? La de la mano, o acá en el pie, ¿sí? Pero existen otras articulaciones. Y bueno, vamos a ver. Estas articulaciones las podemos clasificar de diferentes formas y hay dos formas principales de clasificarlas, que es de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su función, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su estructura, las vamos a clasificar tomando en cuenta dos cosas. La primera es la ausencia o presencia de un espacio entre los huesos o entre las partes que se están articulando, lo cual se va a denominar cavidad sinovial. Entonces, una de las primeras características es saber si tiene o no cavidad sinovial. La otra es saber qué tipo de tejido conectivo los va a mantener unidos, ¿sí? Y luego, en cuanto a la función, en su clasificación de función, a esta nos referimos con el grado de movilidad que van a tener estas articulaciones. De acuerdo a ese grado de movilidad, se van a clasificar también. Entonces, la clasificación estructural o clasificación funcional son dos un poco diferentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a su estructura, habíamos dicho que si tenían cavidad articular, o lo llamado cavidad sinovial, que está compuesta por varias partes, ¿no? Y también del tejido conectivo, que si estaba presente o no. Y bueno, entonces acá en cuanto a esa estructural, tenemos que se van a subdividir en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y en cuanto a la función, pues la vamos a dividir en sinartrosis, que no van a tener movimiento, las anfiartrosis, que van a tener poco movimiento, y a las diartrosis, y en diartrosis, que son las que tienen mucho movimiento y que quizás son las más conocidas, ¿sí? Pero hay que saber que existen más. Bueno, en cuanto a su estructura, estas fibrosas no van a tener una cavidad sinovial. Las cartilaginosas tampoco van a tener una cavidad sinovial, pero van a tener cartílago. Y las sinoviales sí van a tener cavidad sinovial y van a tener una cápsula además, ¿sí? En cuanto a las funcionales, pues ya les había comentado, sin movimiento la sinartrosis, poco movimiento las anfiartrosis y mucho movimiento las diartrosis. Entonces acá tenemos ejemplos y vemos, por ejemplo, que en cuanto a la estructura, tenemos el ejemplo de las fibrosas y específicamente las suturas. Las suturas que tenemos en el cráneo van a formar parte de estas articulaciones fibrosas, las cuales pues no tienen una cavidad en realidad, eh, no tienen tampoco algún cartílago, ¿sí? Entonces ese es el ejemplo. Y en cuanto a su movilidad, en cuanto a su función, pues diríamos que es una sinartrosis porque no tiene movimiento, o sea, estas, estas articulaciones de los huesos de la cabeza en realidad no tienen movimiento. Diríamos que tienen un poco de movimiento los huesos que forman parte del cráneo, pero del bebé. Sí, acuérdense que cuando nace como que estos huesitos como que se aplastan un poquito o se van cerrando un poquito más, porque en ellos todavía hay pequeños espacios, no están completamente cerrados, entonces como que se aplastan esas, esos espacios que hay entre una y otra y en cierta manera diríamos que se mueven, ¿no? Pero cuando uno ya es adulto, esto pues no, ya no se va a estar moviendo, ¿no? Bueno, en cuanto a las cartilaginosas, tenemos aquí el ejemplo de los discos intervertebrales. Perdón, de las vértebras, acá tenemos un disco intervertebral y pues prácticamente va a ser de cartílago, ¿sí? Este cartílago está uniendo una vértebra con otra vértebra, ¿sí? En cuanto a su movilidad, diríamos que sería una anfiartrosis porque tiene un poco de movimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos agachando, como que estas participan un poquito en desplazarse hacia aquí adelante o hacia acá atrás, ¿sí? Muy poco, pero lo tienen. Y en cuanto a una cavidad, a una articulación, este
sinovial, dijimos que van a ser las que tienen cápsula y van a tener cavidad. Todo esto es una cavidad articular y van a tener una cápsula, que más adelante lo vamos a ver a qué se refiere eso. Y pues en cuanto a su función, pues van a tener muchísimo movimiento de estas articulaciones.